Piénsalo un instante, un solo portaaviones estadounidense, la joya del imperio, el símbolo máximo de su poderío militar, avanzando hacia una muralla de 40 buques de guerra chinos que no existían hace apenas una generación. La mayoría de la gente mira este escenario como un simple enfrentamiento táctico, barcos, misiles, radares, maniobras, pero ese no es el verdadero conflicto. Lo que estás viendo aquí es la fotografía perfecta del cambio de era más profundo que hemos presenciado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Porque la pregunta no es si el portaaviones puede sobrevivir. La verdadera pregunta, la que casi nadie se atreve a hacer, es esta. ¿Qué significa que China pueda reunir 40 buques capaces de desafiar a la plataforma militar más costosa y prestigiosa de Estados Unidos? ¿Qué nos revela sobre quién está ascendiendo y quién se está aferrando desesperadamente a la sombra de su antigua supremacía? Durante décadas, Washington navegó los océanos como si fueran autopistas privadas. Ningún país podía igualar su tecnología, ninguno podía acercarse a su número de portaaviones, ninguno podía cuestionar su derecho autoasignado a desplegar fuerza militar a miles de kilómetros de sus propias costas. Y sin embargo, ahora estamos ante un escenario que habría sido inconcebible en los años 90. Un adversario con la capacidad industrial, tecnológica y estratégica para poner en jaque al corazón del poder naval estadounidense. Y aquí está lo verdaderamente inquietante. Esto no es solo un choque militar, es la consecuencia inevitable de 40 años de decisiones económicas, de una transferencia masiva de producción, tecnología e infraestructura desde Occidente hacia la nación que hoy desafía abiertamente su hegemonía. Así que no te preguntes si un portaaviones puede resistir 40 buques chinos. Pregúntate qué clase de mundo hemos construido para que esa pregunta sea siquiera posible. Parte 1. El enfrentamiento que parece militar, pero es algo mucho más grande, aproximadamente igual a 500 palabras. Imagina la escena desde arriba, como si observaras el Pacífico Occidental desde un satélite. A un lado, la silueta imponente de un portaaviones estadounidense, una ciudad flotante armada hasta los dientes, escoltada por destructores y cruceros que durante décadas definieron el dominio marítimo de Estados Unidos. Al otro lado, avanzando en formación escalonada, 40 buques chinos, cada uno equipado con sensores, misiles y enlaces de datos que hace solo 20 años parecían ciencia ficción para la mayoría de las marinas del mundo. Alguien que no entiende la historia podría creer que lo que se aproxima es simplemente una batalla naval moderna, que la pregunta es cuántos misiles pueden interceptar los destructores, cuántos cazas puede lanzar el portaaviones y cuántos impactos podría absorber su blindaje antes de quedar fuera de combate. Pero eso es ver apenas la superficie de un océano mucho más profundo. Lo que se despliega frente a nosotros no es un combate aislado, es una colisión de eras estratégicas. Por un lado, el siglo XX, poder concentrado en un megabuque que proyecta fuerza, intimida gobiernos y garantiza corredores marítimos. Por el otro, el siglo XXI, poder distribuido, coordinado digitalmente, construido sobre enjambres de plataformas más pequeñas, pero integradas en una red de sensores, misiles balísticos, hipersónicos y capacidades antiacceso diseñadas para una sola cosa: hacer inviable la presencia militar estadounidense en la región. El portaaviones estadounidense representa la memoria de un mundo donde Washington podía navegar con impunidad, acercarse a cualquier costa y dictar los términos del orden global. Durante décadas, su presencia equivalió a un mensaje claro: tenemos la última palabra. Pero cada año ese mensaje pierde un poco más de peso, no porque el portaaviones haya dejado de ser formidable,
sino porque el entorno tecnológico en el que operaba ha cambiado por completo. El gigante ya no camina solo, está rodeado por sensores que lo ven antes de que él vea algo, por misiles que viajan demasiado rápido y maniobran demasiado impredeciblemente, por plataformas distribuidas cuya fuerza no está en su tamaño individual, sino en su número y coordinación. Mientras tanto, los 40 buques chinos no son simplemente más barcos, son el producto material de una visión estratégica: negar acceso, saturar defensas, obligar al adversario a tomar decisiones que tienen costos políticos, económicos y militares enormes. En esa lógica, hundir al portaaviones no es necesario. Solo hay que hacerlo retroceder. Solo hay que demostrar que ese símbolo, el tótem militar del imperio estadounidense, ya no puede operar a voluntad. Y aquí es donde la escena revela su verdadera naturaleza. Lo que parece un enfrentamiento táctico es, en realidad, el teatro donde se muestra la fragilidad de un orden unipolar que agoniza. El portaaviones encarna la época en que Estados Unidos definía las reglas. Los 40 buques chinos representan el mundo que emerge y que no acepta esas reglas sin cuestionarlas. Este no es un combate, es la evidencia física de un cambio de era que ya no puede ser ocultado ni negado. Antes de hablar de misiles hipersónicos, amenaza de saturación o grupos de ataque, necesitamos retroceder en el tiempo. Porque lo que hoy vemos frente a ese portaaviones 40 buques chinos avanzando en formación no nació en un astillero, nació en una junta directiva estadounidense hace 40 años. Nació cuando las élites económicas de Occidente decidieron que los salarios en casa eran demasiado altos, que los sindicatos eran demasiado exigentes y que proteger derechos laborales reducía la competitividad. Lo que hoy se manifiesta como superioridad industrial china comenzó como un éxodo deliberado de producción occidental hacia un país que estaba hambriento de modernización. No fue China quien llamó a la puerta del capitalismo estadounidense, fueron las corporaciones estadounidenses las que golpearon la puerta de China buscando mano de obra barata, regulaciones mínimas y márgenes de ganancia extraordinarios. En ese proceso silencioso, rentable y celebradísimo por los mercados occidentales, se transfirió algo mucho más valioso que fábricas: tecnología, procesos de manufactura avanzada, conocimientos industriales acumulados durante un siglo, cadenas logísticas enteras. Durante décadas, Washington presentó esta relación como una victoria del libre mercado, mientras Wall Street celebraba un trimestre tras otro de ganancias récord. La consecuencia: China se convirtió en la única economía del mundo capaz de construir megaciudades en una década, desplegar trenes de alta velocidad en miles de kilómetros y producir más acero, cemento y barcos que Estados Unidos, Europa y Japón combinados. Y aquí debemos subrayar algo que la narrativa occidental constantemente distorsiona. China no replicó ciegamente el modelo capitalista estadounidense ni revivió la planificación central soviética. Construyó un híbrido, un sistema donde el Estado puede movilizar recursos a escala nacional, pero donde decenas de miles de empresas privadas compiten ferozmente en sectores estratégicos. Es esa combinación planificación estatal y eficiencia de mercado la que permitió levantar la infraestructura industrial que hoy fabrica esos 40 buques capaces de desafiar al portaaviones. En contraste, Occidente siguió un camino opuesto, abandonó su base manufacturera, permitió que la desigualdad drenara la demanda interna, privatizó todo lo privatizable y subordinó lo público a intereses corporativos. Y cuando las consecuencias de ese modelo comenzaron a golpear: desempleo, sueldos estancados, infraestructura colapsada, dependencia de importaciones, la clase política hizo lo único que puede hacer un imperio que no acepta su responsabilidad histórica. Buscó un chivo expiatorio. Primero culparon a inmigrantes,
luego a minorías internas y finalmente la diana perfecta, China, el monstruo que ellos mismos alimentaron durante 4 décadas. Por eso, cuando ves a esos 40 buques chinos en pantalla, lo que realmente estás mirando no es agresión militar, estás viendo el resultado lógico de una transferencia masiva de riqueza, conocimiento e industria desde Occidente hacia un país que supo convertir esa oportunidad en poder real. Esos buques no son el origen del problema, son el síntoma, la consecuencia inevitable de un orden económico que priorizó ganancias corporativas sobre su propia seguridad estratégica. El portaaviones estadounidense navega hacia un enemigo que, en cierto sentido, él mismo ayudó a construir. Cuando miramos a ese portaaviones estadounidense acercándose a una región donde China puede desplegar 40 buques simultáneamente, solemos pensar en capacidades, misiles, radares y doctrinas de combate. Pero para entender por qué este enfrentamiento existe en primer lugar y por qué Estados Unidos está tan nervioso frente a un escenario que alguna vez habría considerado imposible, debemos mirar otro tipo de cifras, las económicas, porque el verdadero talón de Aquiles del imperio estadounidense no es militar, es financiero, es estructural, es la erosión lenta pero constante de la base económica que alguna vez sostuvo todo su poder militar. Comencemos con un dato que no verás en discursos oficiales. Estados Unidos gasta más en pagar intereses de su deuda que en su defensa nacional. Esto significa que el imperio más armado del planeta está construyendo portaaviones de 13.000 millones de dólares con dinero prestado para luego destinar sumas aún mayores simplemente a mantener vivo ese endeudamiento. No estamos hablando de una anomalía contable, estamos hablando de un síntoma de agotamiento imperial. Y mientras las obligaciones financieras crecen, la economía real, la que produce bienes tangibles, acero, barcos, maquinaria pesada, se ha ido reduciendo durante décadas. Este es el punto clave que casi ningún analista estadounidense quiere discutir. No puedes mantener un aparato militar global con una economía desindustrializada. Puedes intentarlo, sí, pero lo que obtienes es exactamente lo que vemos hoy. Un país que imprime dinero, se endeuda y privatiza infraestructura, mientras China invierte en su industria, expande su mercado interno y construye miles de buques, drones, satélites y misiles con costos unitarios mucho menores. La desigualdad extrema profundiza aún más la grieta. Cuando los ejecutivos ganan cientos de veces el salario de un trabajador promedio, cuando la mayoría de la población vive al borde del endeudamiento permanente, no hay base social que pueda sostener un imperio. Un país que no puede ofrecer salud sin arruinar familias, que deja a generaciones enteras endeudadas por estudiar, que observa puentes colapsar y redes eléctricas fallar, no está en posición de financiar guerras prolongadas en regiones lejanas. Sin embargo, el gasto militar sigue creciendo. Esta es la paradoja central del declive imperial. Mientras la economía se desgasta, el imperio redobla su apuesta militar. Construye más portaaviones, más submarinos, más misiles, no para ganar guerras porque ya no puede ganarlas como antes, sino para preservar la ilusión de supremacía global. Por eso la escena del portaaviones enfrentándose a 40 buques chinos es mucho más que un escenario táctico, es una metáfora brutal de un sistema que intenta mantener símbolos de poder que ya no corresponden a su fuerza económica real. China construye barcos porque tiene industria. Estados Unidos despliega portaaviones porque todavía tiene deuda. Esa es la asimetría que nadie quiere discutir. Y ese es el contexto económico que hace que por primera vez en generaciones un portaaviones estadounidense ya no sea garantía de dominio, sino evidencia de que el imperio que lo creó está operando por encima de sus propias capacidades. Llegamos ahora al corazón del problema.
no al simbolismo económico, no a la decadencia interna del imperio, sino al campo donde todo ese peso histórico se vuelve material, medible, letal. Y aquí la pregunta ya no es abstracta, es brutalmente práctica. ¿Quién se atrevería realmente a descubrir qué ocurre cuando un portaaviones estadounidense entra en el radio de fuego de 40 buques chinos? Porque en teoría el portaaviones es una fortaleza móvil escoltada por un anillo de destructores y cruceros cargados con misiles antibalísticos, defensa de corto alcance y sistemas de guerra electrónica. Es un paquete de supervivencia altamente sofisticado, pero la clave no está en cada uno de esos sistemas, sino en la naturaleza del ataque que enfrentarían. China no diseñó sus fuerzas navales para enfrentarse barco contra barco. Las diseñó para desbordar, saturar y ahogar cualquier defensa estadounidense con una combinación simultánea de vectores: misiles balísticos antibuque de largo alcance, misiles de cruceros supersónicos, misiles hipersónicos que maniobran en fase terminal, submarinos silenciosos y oleadas de drones aéreos y navales operando en enjambre. El problema para el portaaviones es matemático. Si Estados Unidos tiene 50, 80 o incluso 120 interceptores útiles en un grupo de ataque, ¿qué ocurre cuando China lanza 250 misiles desde tierra, mar y aire al mismo tiempo? No es una cuestión de calidad, es una cuestión de volumen, de saturación, de física. Y aquí aparece la parte que rara vez se discute en público. El portaaviones no necesita ser hundido para crear una crisis estratégica. Basta un solo impacto. 1. Un misil que penetre la defensa en capas puede incendiar la cubierta de vuelo, inutilizar los elevadores de aeronaves o deshabilitar la planta de energía. Un portaaviones sin capacidad de lanzar aviones deja de ser un arma, se convierte en un hotel flotante. Ahora bien, imaginemos por un instante que ocurre lo impensable. Un portaaviones estadounidense arde en el Pacífico, miles de marineros muertos o desaparecidos, imágenes recorriendo el mundo, un símbolo que durante 7 décadas representó el poder absoluto del imperio reducido a chatarra en cuestión de minutos. ¿Crees que Washington podría simplemente retirarse y reevaluar? No. Ese tipo de evento es un terremoto político, una presión inmediata para escalar la respuesta, una amenaza existencial a la credibilidad de EEEUU. Y aquí aparece el verdadero dilema. ¿Cómo reaccionaría un imperio que ya no tiene la base económica para sostener una guerra prolongada, pero sí tiene el arsenal nuclear más grande del planeta? Esa es la pregunta que nadie quiere hacer, porque al admitirla se desnuda la lógica absurda de la estrategia estadounidense: enviar portaaviones a una zona donde su vulnerabilidad es conocida, documentada y reconocida por sus propios estrategas. Entonces volvemos al inicio. No es si el portaaviones puede resistir, es si alguien en Washington se atrevería a averiguarlo. Y la respuesta más inquietante es esta: en un imperio en negación, las decisiones no se toman por prudencia, sino por orgullo. Ahí reside el verdadero peligro. Cuando contemplamos la imagen del portaaviones estadounidense avanzando hacia un horizonte dominado por 40 buques chinos, es fácil perderse en la superficie del drama militar. Pero este no es un capítulo aislado, es una escena dentro de una transición histórica mucho más amplia. Una que definirá el siglo XXI tanto como la caída del Reino Unido definió el siglo XX o como el eclipse de los imperios europeos definió el XIX. Y en toda transición imperial existe un punto crítico, el momento en que la potencia en declive debe elegir entre aceptar la nueva realidad del poder multipolar o resistirse a ella con tanta desesperación que termine acelerando el conflicto que más teme. Por un lado, el siglo del portaaviones llega a su límite natural.
Estas plataformas colosales dominaron los océanos cuando la competencia tecnológica era escasa y el dominio económico estadounidense era inigualable. Pero hoy enfrentan un entorno donde las armas de precisión, los misiles de largo alcance, la guerra de redes y la industrialización acelerada han nivelado el campo de batalla de una manera que Washington no anticipó o no quiso anticipar. Por otro lado, el ascenso chino no es un accidente, ni un golpe de suerte, ni una conspiración. Es el resultado directo de décadas de crecimiento económico sostenido, planificación estratégica, inversión industrial y una población masiva integrada en un proyecto nacional coherente. China ya no es un desafío emergente, es un actor que exige ser tratado como una potencia plena. El cruce entre ambas dinámicas, una potencia que se aferra a su pasado y otra que reclama su lugar, crea un espacio extremadamente peligroso, no porque una quiera destruir a la otra, sino porque cada una interpreta los movimientos de la otra como amenazas existenciales. Y en ese ambiente, un solo error de cálculo puede desencadenar una cadena de acontecimientos que nadie puede controlar. Así que cuando pensamos en eso,